Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Un poco tarde, lo sé, pero por temas de trabajo y porque Scalestri mandó muy justo el catálogo del 2024, os voy a enseñar dicho catálogo de la marca Scalestri hoy y os daré mis conclusiones. Para mí hay cosas muy interesantes, pero para mí faltan otras que pueden ser más interesantes aún y que creo que le van a venir muy bien tanto al slot como a la marca Scalestri. Al final del vídeo os diré todo esto. Venga, comenzamos. Bueno, comenzamos por la serie original, la analógica de toda la vida, y en escala 1.32 de Scalestri. Y comenzamos por un nuevo circuito llamado Open Rally con un Ford Puma y un Hyundai i20. Referencia del circuito U105-43S50. Decir que este circuito trae la nueva chicane en recta que salió hace ya aproximadamente unos meses. Yo creo que las navidades pasadas o un poco después. Todavía tengo que probarlo. No os preocupéis que habrá un vídeo sobre esta chicane. Por supuesto, seguirá a la venta el circuito Team Cupra Electric versus Fuel. Referencia U104-23S500. Otro circuito más que sigue en el catálogo de Scalestri. Starter Set. Referencia U104-76S500. Como veis, compuesto por dos ports, un circuito muy básico para comenzar en el hobby. Que bueno, luego podemos seguir ampliándolo con otro circuito más o con diferentes pistas o accesorios. Bueno, Scalestri seguirá con su Cupra León y aparece una nueva decoración. El Cupra León Competición J. Filippi. También habrá nuevas decoraciones del Ford Puma, el nuevo Audi RS3 LMS TCR que estamos esperando con ganas y nuevas decoraciones del Mercedes AMG GT3 como una novedad importante. El nuevo Mercedes AMG GT3 Safety Car. A todo esto hay que añadir nuevas decoraciones del Ford Escort Cosworth, Abarth 131, Renault 5 Turbo, Fiat Panda y el Lancia Delta Integrale, en este caso el de Serviá. Y una novedad importante. Como dijo Joaquín Seoyane hace poco, Scalestri quiere tener todas las marcas del Mundial de Rallys. Y aquí nos presenta, para este año 2024, el nuevo Toyota Yaris World Rally Car. En primer lugar, Monte Carlo, referencia U105-24S300. Y abajo, Toyota Yaris World Rally Car Monte Carlo del 24. Referencia U105-29S300. Bueno, y aquí tenemos algo que creo que interesará a mucha gente, sobre todo a los coleccionistas. Creo que es un tipo vintage. Es el nuevo Audi 4 Donuts en caja especial y para coleccionistas. Como os digo, no es exactamente la serie vintage, pero es algo parecido. Como pone aquí, pack edición especial. Interesante, Scalestri vuelve a fijarse en la mayoría de sus clientes. Ahora os enseño los accesorios. De momento los del año pasado, 2023. Chicane en curva deslizante, chicane en recta y la carpa taller. Y los bordes. Bordes que ya teníamos, como el de la curva interior, borde de curva exterior y borde de curva super exterior. Borde de cierre con muro, borde de valla recta y el borde de curva estándar. Algunos ya los teníamos y otros llegarán nuevos.
rectas de un carril y curva de un carril, y algo que ha llegado hace poco y que para mí es muy interesante, como ya os dije en el vídeo donde lo enseñé. Pista de cambio de carril universal, y ahora ya las novedades. Esto ya lo tenía Scalextric en la época de Tecnitoys, en los años aproximadamente del 2006 al 2010. La curva peraltada, curva de alta velocidad, y el puente completo con luz, que es como el que tengo yo en mi circuito. Ambas novedades son para mí muy interesantes. Bueno, y ahora pasamos al sistema Advance. Como sabéis, sistema digital de Scalextric. El que funciona actualmente es el Advance 2.0. Novedad importante. La nueva aplicación de Scalextric Advance tiene una pinta muy interesante. Estaremos pendientes de su disponibilidad en Android y en iOS. Y en cuestión de circuitos, el circuito GT World comenzó a comercializarse a finales del año pasado, un poco antes de Navidades. Circuito grande, con 3 coches, 3 mandos y la pista Bluetooth. Y novedad para este 2024, el circuito Touring Series, con un Audi RS3 y un Cupra León. Y como novedad más importante en coches de Advance 2.0, tenemos este Mercedes AMG GT3 Safety Car, que también lo sacan en analógico. Lo que no sé es si tendrá funciones especiales en Advance. Y otra novedad interesante, esta en pistas, es la Chicane Advance. Chicane, que también tenía Tecnitoys en el sistema Scalextric Digital System y que ahora vuelven a poner a la venta este año 2024 para el sistema Advance. Interesante. Bueno, después de ver el catálogo de Scalextric, se me ocurren ciertas propuestas para la marca. Scalextric con su pista negra tenía algo muy interesante, que era tramos de rally, cosa que actualmente ninguna marca tiene. Como por ejemplo, la curva interior deslizante, el puente Badén, ambos dos accesorios de rally muy interesantes, el crono de rally, con sus rotondas. ¿Qué haría yo también? Una pista de conexiones individual. Por si solo queremos poner las rotondas, doblar nuestro circuito, o queremos poner un cambio de carril analógico, solo uno, y así también doblamos nuestro circuito de casa. Creo que esta pista de conexiones sería más que interesante. Luego, algo que muchos echamos de menos. Actualmente en el mercado no hay ningún circuito de ride, off-road o Dakar. Creo que sería algo que nos gustaría mucho a muchos, con obstáculos, pero también con curvas interiores, cosa que Scalextric antiguamente no tenía en los circuitos o tramos del Dakar. Luego, algo también que estaría muy bien, mandos con freno. Corriendo con imán no lo necesitamos, pero si quitamos el imán es muy necesario y es algo que yo llevo pidiendo mucho tiempo. Y creo que esto para mí sería algo que mejoraría mucho la marca de Scalextric, porque ahora mismo esto no está en el mercado, no lo tiene nadie. Bueno, esperamos buenas noticias de Scalextric. Bueno chicos, y esto es todo, gracias por seguirme y hasta el siguiente vídeo.